Mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a el canal Apología Adventista, donde se predican temas sólidos de profecía, doctrina y apología. En esta ocasión, hermanos, queremos reflexionar, queremos reaccionar sobre un tema supremamente importante. Muchos hermanos me han pedido que comente sobre esto, que qué opino. Así que este video va a ser con ese objetivo de dar mi opinión respecto a lo que está pasando en Venezuela. Hay una noticia que se ha hecho viral en las redes sociales y es de que en Venezuela hay una iglesia que está en proceso de fraternizarse o disolverse. Dice acá que es la iglesia adventista de Mérida, Centro, en Venezuela. Aquí dice que esta iglesia se metió en problemas con la misión venezolana andina. Me llama la atención, hermanos, lo que está pasando, hermanos, en este país con la iglesia adventista. Hermanos, el objetivo de esta presentación no es hacer señalamientos, no es criticar a nadie, no es hablar despectivamente de nadie. Simplemente vamos a reaccionar y vamos a ver el por qué esta iglesia está a punto o en proceso de ser defraternizada, lo que le conocemos nosotros disolver una iglesia. Estaba analizando, hermano, la información que esta iglesia de Mérida, Centro, de Venezuela, hizo un video que está en las redes sociales. Vamos a poner dentro de poco este video. Vamos a ver de que es un problema eclesiástico y un problema administrativo. Y vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia y el espíritu de profecía respecto a este tema. Estaba analizando lo que decía el video, porque la iglesia adventista de esta iglesia que va a ser defraternizada o disolvida, lanzó un video explicando el por qué ellos estaban en proceso de disolverse. Aquí dice que son por 2 puntos. O sea que esta iglesia se ha metido en problemas, según lo que dice la administración de la iglesia, por diferencias doctrinales, o sea, están predicando cosas contrarias a lo que la iglesia enseña. Y aquí dice, por la ausencia de la junta en reuniones previas convocadas por el pastor. Esto no me lo he inventado yo, esto lo dicen ellos mismos en el video que lo vamos a ver dentro de poco. Ahora, ¿por qué es importante reaccionar sobre este punto? Es porque este tema, hermanos, es un tema que se ha hecho viral, es un tema que se ha hecho público. Por tanto, la reacción tiene que ser pública y tenemos que dar nuestro punto de vista, pero basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Dice acá también, la Junta de la Iglesia de Mérida Centro dice que lo que enseñan está en perfecta armonía con las 28 creencias adventistas. Y ellos en este video hacen una confesión de fe de lo que creen. Mientras que la Unión Venezolana sostiene de que esta iglesia está enseñando cosas contrarias a lo que la iglesia adventista enseña. Ahora, ¿qué es lo que esta iglesia está enseñando? ¿Y por qué es que esta iglesia va a ser disuelta? Hay un proceso en contra de esta iglesia. Es una iglesia adventista que va a ser disuelta, o sea, va a ser separada de la iglesia adventista organizada. Pero la pregunta es, ¿por qué razón va a pasar esto? Ellos dicen en este video que es porque ellos creen en 3 cosas. Esto le llaman ellos confesión de fe. Estaba analizando en la confesión de fe que hace la junta de esta iglesia, porque el que está hablando ahí es un hermano como vocero de la junta. Dice, ellos creen que el pecado es transgresión de la ley y por ende es una decisión. Mientras que la misión dice que esto es contrario a lo que la iglesia enseña. O sea que esta iglesia, que se llama Iglesia Adventista de Mérida
Centro en Venezuela va a ser disuelta y va a ser disciplinada junto con todos sus miembros, porque según la misión, estos miembros están enseñando que el pecado es transgresión de la ley y que el pecado es una decisión. Lo otro que esta iglesia está enseñando, y que supuestamente por esto los quieren disolver como iglesia y separarlos de la iglesia organizada, es porque esta iglesia está enseñando que Jesucristo experimentó la tentación como un ser humano, pero sin pecar. La tercera razón de lo que ellos enseñan y por lo cual van a ser disueltos es de que ellos creen de que los 144,000 serán victoriosos sobre el pecado por la gracia de Dios junto con el trabajo hecho en la cruz. El carácter de Dios será vindicado en el juicio final. Estas son las tres cosas que hacen en la confesión de fe esta iglesia, y que por estas tres cosas van a ser disueltas o van a ser disciplinadas. La iglesia de Mérida Centro en Venezuela tuvo que hacer público esto, así que hermanos, esto no tardó en hacerse viral en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en los grupos de Telegram. Esto se ha hecho viral. Así que muchos hermanos se han contactado conmigo diciéndome que haga una reacción. ¿Qué opino sobre esto? ¿Cuál es mi posición como adventista del séptimo día sobre este punto? Agradezco a los hermanos que tomen en cuenta mi opinión, pero en este caso, hermanos, no vamos a hacer una opinión personal. Vamos a dar nuestra opinión, pero basada en la Biblia y en el espíritu de profecía. Antes de comentar sobre lo que está pasando en Venezuela con esta iglesia adventista, quiero que veamos el video de estos hermanos, lo que dicen, para que vean de lo que está pasando. Ellos están diciendo con su propia boca lo que está pasando. Analicemos lo que dicen los hermanos en este video. Veamos el video. Hoy, 3 de febrero de 2025, la Junta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mérida Centro, queremos responder a la siguiente pregunta. ¿Qué está pasando en la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mérida Centro? El jueves 23 de enero fuimos convocados como Junta de Iglesia por la administración de la Misión Venezolana Andina del Centro, sin previa notificación del punto de agenda a tratar. Al comienzo de la reunión se dijo que nos querían escuchar en relación a dos puntos: diferencias doctrinales y no haber asistido a dos juntas de iglesia llamadas por el pastor de la iglesia local. Luego que cada miembro de junta expresara su sentir en relación con estos dos puntos, se les manifestaron las siguientes convicciones doctrinales sostenidas por nuestra iglesia. Primero, creemos y predicamos que el pecado es una decisión, como está establecido en la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley de Dios, 1 de Juan 3:4. Segundo, creemos y predicamos que Jesucristo vivió y experimentó la tentación como un verdadero ser humano, conforme a nuestra semejanza, siendo tentado en todo, pero sin pecado. Tercero, creemos y predicamos que únicamente por la gracia y el poder de Dios, los 144,000 obtienen la victoria sobre el pecado y las huestes satánicas. Y juntamente con la cruz, proveen evidencia para la vindicación final del carácter de Dios en el día del juicio final. Una vez manifestadas estas convicciones doctrinales, la administración de la misión informó la apertura de un proceso disciplinario contra nuestra iglesia Mérida Centro, que conduciría a la disolución o exclusión de nuestra iglesia Mérida Centro. Por esta razón, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mérida Centro decidió hacer una declaración pública de nuestra fe.
Ahora, pudimos ver el video, lo que dicen los hermanos. Es importante que nosotros podamos hacer este video reacción, este video comentario en base a lo que está pasando. Quisimos poner el video para que nadie vaya a decir, el hermano Rafael se está inventando algo, esto es falso, esto es un montaje negativo. Esto es real. La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Mérida Centro en Venezuela va a ser disuelta por la misión venezolana andina, porque esta iglesia está enseñando las tres cosas que acabamos de escuchar. Ahora, vamos a analizar este video en dos aspectos. Vamos a hablar primero del aspecto teológico y después del aspecto administrativo. Hermanos, es importante primero analizar el aspecto teológico. La pregunta es, esta pregunta es muy importante y es la pregunta del millón. ¿Quién está en lo correcto acá? ¿Los hermanos de la iglesia de Mérida Centro o los líderes de la misión venezolana andina? ¿Quién está en lo correcto? ¿Es justo que esta iglesia sea disuelta y los miembros sean disciplinados por creer estas cosas? ¿Por creer de que el pecado es transgresión de la ley? ¿Por creer de que Cristo venció como nosotros, fue tentado como nosotros, pero sin pecado? ¿Es causa esto para que una iglesia sea disuelta? ¿Es causa esto de disolver una iglesia simplemente por creer de que los 144,000 van a obtener la victoria sobre el pecado y que van a vindicar el carácter de Dios al final? Lo que se le conoce como la última generación. ¿Es causa justificable para que una iglesia sea defraternizada por esto? Vamos a analizar este punto, hermanos, primeramente teológico. Hermanos, como todos saben, hermanos, soy un miembro activo de la Iglesia Adventista. Amo la verdad. Me gusta estudiar mucho la Biblia y el espíritu de profecía. Conozco mucho de doctrina, conozco mucho de administración de la iglesia, conozco mucho mi iglesia organizada, conozco mucho del manual de iglesia. He sido un miembro de junta por muchos años. He sido anciano de la iglesia por muchos años. He sido director de escuela sabática por muchos años. He sido director de jóvenes por muchos años. He sido predicador autorizado por mi iglesia por muchos años. O sea que voy a hablar como adventista del séptimo día, no como persona disidente que está en contra de nuestra amada iglesia organizada. Vamos a hablar lo que es justo basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Es importante, hermanos, que nosotros, cualquier cosa que escuchemos, le pongamos el filtro. ¿Y cuál es el filtro cuando escuchamos algo? Para un adventista es la Biblia y el espíritu de profecía. Eso vamos a hacer en esta hora. Vamos a analizar primero el aspecto teológico. Y es bien importante, hermanos, que analicemos lo primero. Los hermanos dicen de que el pecado es transgresión de la ley de Dios y por ende una decisión. Y citan ellos en el video 1 Juan 3:4. La pregunta es esto contrario a las 28 creencias adventistas? ¿Es esto contrario a lo que creemos como adventistas? ¿Es esto enseñar otra doctrina? ¿Es esto atacar a nuestra iglesia? ¿Sostener de que el pecado es transgresión de la ley y que el pecado es una elección? De responder esta pregunta va a quedar claro los otros dos puntos. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos claro lo que es el pecado. ¿Qué es pecado? ¿Será que estos hermanos están equivocados en decir de que el pecado es transgresión de la ley? Bueno, vamos a analizar primero el aspecto teológico, porque este es el problema. Esto es lo que ha desatado esta controversia entre la iglesia y la misión de Venezuela. Ahora, hermanos, según la Biblia, ¿qué es el pecado? Seamos humildes, hermanos, en aceptar lo que dice la Biblia.
Quizás el problema, hermanos, es de interpretación bíblica. Quizás el problema no es un problema doctrinal, podríamos decir así, sino que es un problema de interpretación bíblica. Porque estamos de acuerdo, hermanos, que el pecado es transgresión de la ley, pero la pregunta es, ¿qué tan correcto es eso? ¿Será que los hermanos están equivocados? No. Vamos a ver que los hermanos están en lo correcto y que es injusto que una iglesia sea disuelta por enseñar esto. Vamos a ver de que si se hace esto, se está en contra del manual de iglesia, porque el manual de iglesia dice que nadie puede establecer otras clases de discipulado aparte de las que están establecidas en el manual. O sea que un miembro de iglesia no puede ser disciplinado porque enseña de que el pecado es transgresión de la ley y que el pecado es una elección. Porque vamos a ver de que eso no ataca ninguna doctrina, no ataca ninguna creencia teológica de la iglesia y no ataca tampoco a nuestra iglesia. Pero es importante que analicemos bíblicamente que estos hermanos están en lo correcto. Si estos hermanos creen de que el pecado es transgresión de la ley y que el pecado es una elección, están en lo correcto. Ahora la pregunta es ¿por qué? Vamos a ver de que el pecado sí es una elección. ¿Qué dice el Espíritu de profecía y qué dice la Biblia? 1 Juan 3:4. Veamos lo que dice 1 Juan 3:4. Notemos lo que dice el apóstol Juan. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Noten que el pecado es infracción de la ley. Aquí Juan está usando dos palabras griegas. Una es anomía y otra es armatía. La palabra anomía significa sin ley y armatía, errar al blanco. Dice que el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que la iglesia está equivocada? La iglesia de Venezuela está equivocada porque está haciendo esto. Esto es lo correcto. Eso enseña la Biblia, que el pecado es transgresión de la ley. Ahora, los hermanos en el video pudimos observar que dice que lo que enseñan ellos está en perfecta armonía con nuestras 28 creencias adventistas. Vamos a ver si es correcto eso. Vámonos a las 28 creencias de la iglesia adventista. La iglesia adventista tiene 28 creencias, lo que cree oficialmente la iglesia adventista mundial. Hay una creencia en las 28 creencias que es la creencia número 7, que se llama la naturaleza del hombre, en la página 99 y página 100. Dice, ¿qué es el pecado? Noten lo que dicen las 28 creencias. Porque es importante, hermanos, analizar este punto, porque los hermanos dicen de que lo que enseñan ellos está en perfecta armonía con las 28 creencias. Vamos a ver. Yo cuando me mandaron este video, me fui a ver qué es lo que dicen las 28 creencias. Porque es importante, hermano. Vamos a ver si los hermanos es verdad que están atacando una creencia de los adventistas. Vamos a ver. En la página 99 de las 28 creencias adventistas dice así sobre lo que es el pecado. El pecado es infracción de la ley, y cita 1 Juan 3:4. Una falta en la actuación de cualquiera que sabe hacer lo bueno y no lo hace, cita Santiago 4:17. Y dice, todo lo que no proviene de fe es pecado, Romanos 14:23. Una definición amplia del pecado es cualquier desviación de la voluntad conocida de Dios, ya sea al descuidar lo que ha mandado específicamente o al hacer lo que está prohibido específicamente, eso es pecado. Noten, hermano, la misma creencia adventista número 7 en la página 99 dice lo que es el pecado. Transgresión de la ley, lo que no proviene de fe es pecado, es actuar o desobedecer cualquier mandamiento de la ley de Dios.
Cualquier desviación de la voluntad conocida de Dios, eso es pecado. Ahora, ¿qué cosa las 28 creencias también incluyen el pecado? Dice aquí, en la misma página 99, dice, el pecado abarca los pensamientos así como las acciones. O sea que el pecado, ¿a dónde inicia? Cuando hablamos de que el pecado es transgresión de la ley, el pecado inicia ¿dónde? En el pensamiento y se ejecuta en acciones. O sea, el pecado antes de ser una acción es una intención en el corazón. Antes de actuar mal, la gente piensa mal. O sea, todo lo que tiene que ver con pecado inicia en la mente. Adulterio, homicidios, falsos testimonios, idolatría, enemistades, contiendas, inician en la mente. Cuando alguien va a robar, ¿dónde lo pensó? En la mente. Cuando alguien va a levantar un falso testimonio contra su prójimo, ¿dónde lo pensó? En la mente. Todo pecado inicia en la mente. Y eso dice las 28 creencias. Página 99 dice, el pecado abarca los pensamientos así como las acciones. Con frecuencia se habla del pecado solo en términos de actos de transgresión. Y dice, pero Cristo dijo que el sentir ira contra alguien viola el sexto mandamiento del decálogo, que dice no matará. Éxodo 20:13 se cita acá. Y que los deseos impuros son pecado y quebrantan la ley de Dios. No cometerás adulterio. Y inicia en la mente. Eso lo dijo Cristo en Mateo 5:28. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea, que el adulterio no es cuando se acostaron en la cama, sino cuando lo pensaron, según Mateo 5:28. Y eso es pecado, eso es un mandamiento que está en Éxodo 20:14. Dice, el pecado, por lo tanto, abarca no solo la desobediencia abierta que se traduce en acto, sino también en los pensamientos y deseos. Noten, claramente las 28 creencias dicen de que el pecado es un acto, pero antes de ser acto es un pensamiento. Eso es correcto, hermanos. La Biblia sí lo enseña. O sea que el pecado es transgresión de la ley, pero antes de convertirse en acto es una intención en el corazón, es un mal deseo, es una concupiscencia. Pero ahora noten lo que dice la página 100 de las 28 creencias adventistas. Esto me llamó la atención, hermanos, y este párrafo de las 28 creencias lo están usando muchos líderes de la iglesia adventista para sostener de que el pecado es una condición y un estado. Este párrafo lo usan para sostener de que nacemos pecadores. ¿Cuál párrafo? Es el párrafo que está en la página 100 de las 28 creencias. Dice así, lo voy a leer y después lo vamos a explicar. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que este párrafo lo usan muchos para sostener de que el pecado también es un estado, que nacemos pecadores y que desde que nacemos traemos la culpa de Adán. Se usa este párrafo que está en la página 100 de las 28 creencias adventistas, creencia número 7, dice, la corrupción del corazón humano afecta a toda persona. Por eso Job exclama, ¿quién hará limpio el inmundo? Nadie. Y cita Job 14:4. David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Este es un salmo que lo usan muchos, los que sostienen de que el pecado es un estado y una condición y que nacemos pecadores. Inclusive la Iglesia Católica usa mucho este texto, Salmo 51:5. Pero vamos a ver de qué está hablando la 28 creencias. Pablo, por su parte, declara, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Se cita Romanos 8:7 y 8.
Antes de la conversión, señala el apóstol, los creyentes eran por naturaleza hijos de ira, tal como el resto de la humanidad. Efesios 2:3. Noten cómo dice este párrafo. Si bien, cuando niños aprendemos la conducta pecaminosa por imitación, los textos que hemos visto, los que están anteriormente, los textos que hemos visto afirman que heredamos nuestra pecaminosidad básica. Noten, las 28 creencias no están diciendo que heredamos el pecado. Aprendamos a leer, hermanos. El español es tan lindo que dicen de que el español es el idioma que se habla en el cielo. Es tan claro de entender. Las 28 creencias dicen de que heredamos la pecaminosidad básica. No dice el pecado. La pecaminosidad universal de la humanidad es evidencia de que por naturaleza nos inclinamos hacia el mal y no hacia el bien. Explico. ¿Qué es pecaminosidad básica? Que heredamos. No es el pecado. El libro 28 creencias no está diciendo que heredamos el pecado. Dice que heredamos una pecaminosidad básica. Ahora, ¿qué es pecaminosidad básica? El comentario bíblico adventista nos va a ayudar a entender a qué se refiere las 28 creencias. Y vamos a ver de que no se refiere a que heredamos el pecado. Porque el pecado no se hereda. Lo que se hereda es una tendencia al mal, una inclinación al mal. Pero que esa inclinación la venimos a ejercer cuando tenemos conocimiento del bien y el mal. O sea que a un bebé no le podemos llamar pecador porque aún no conoce lo bueno y lo malo. Aunque el bebé contiene la pecaminosidad básica, pero aún no la desarrolla porque no conoce lo bueno y lo malo. Cuando las 28 creencias dicen que heredamos nuestra pecaminosidad básica, no se está refiriéndose al pecado, sino que se está refiriendo a una tendencia al mal, a una propensión al mal. Eso lo dice el comentario bíblico adventista comentando sobre Salmos 51:5. Dice, David reconoció que los niños heredan la propensión al mal. Estoy leyendo el comentario bíblico adventista para poder armonizarlo con las 28 creencias. Porque lo que queremos aquí descubrir, si es verdad que los hermanos de la iglesia de Venezuela están equivocados, y si es justo que los disciplinen por esto y que esta iglesia sea disuelta. Eso es lo que nos importa hoy. Por eso es que estamos poniendo el filtro sobre este tema, porque es un tema que vale la pena poderlo explicar. Porque sobre este tema y sobre la naturaleza del pecado hay una gran confusión y hay una gran ignorancia, aún en nuestra misma iglesia. Ahora, noten cómo dice el Salmo 58:13. Dice que los impíos se extraviaron desde la matriz, dicen mentira. Esta es una expresión simbólica. ¿Cómo un niño va a decir mentiras desde la matriz? Simplemente esta es una simbología para representar que de niño, desde bebé, traemos esa propensión al mal. O sea, esta expresión pecaminosidad básica, que se puede malinterpretar en las 28 creencias, debe de interpretarse según lo que dice el comentario bíblico adventista y el diccionario bíblico adventista, es que es una propensión al mal que heredamos. No es el pecado no se puede heredar porque el pecado es una elección, el pecado es una decisión que se cree en la mente, aquí inicia el pecado y se ejecuta en acciones. Dice acá el comentario sobre Salmos 58:3, dice, una generalización para indicar que los impíos suelen manifestar una tendencia al mal desde su niñez. O sea que tanto el Salmo 51:5 y el Salmo 58:3 y Job 14:4 y Efesios 2:3 debe interpretarse de que de bebé, desde niño, heredamos una propensión al mal,
no el pecado. Y aquí es donde está la terrible confusión de miles de hermanos adventistas, y esto lo digo a todo pulmón. Aquí radica la terrible y enorme confusión, confundir tendencia al mal con pecado. La tendencia al mal la heredamos. El pecado no se hereda porque el pecado es una elección. O sea que los hermanos de la iglesia de Mérida están en lo correcto. Están enseñando lo que enseñan las 28 creencias adventistas y lo que enseña el comentario bíblico adventista. Tanto las 28 creencias adventistas como el comentario bíblico adventista son la posición oficial de la iglesia adventista. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. La Biblia está por encima de cualquier opinión humana. Quise citar primero las 28 creencias porque los hermanos dicen en el video que están en perfecta armonía con lo que enseñan las 28 creencias. O sea, que creer de que el pecado es infracción de la ley y que es una elección no contradice ninguna creencia de las 28 que creen los adventistas, en especialmente la creencia número 7. Analicemos lo que dice la Biblia. ¿Cómo inicia el pecado? Vamos a ver lo que dice Santiago 1, 13 al 15. Acabamos de ver de que el pecado es infracción de la ley. Solamente aquellos que conocen lo bueno y lo malo pueden transgredir la ley, porque el pecado es una decisión. Aunque los bebés nacen con una tendencia al mal, pero son inocentes, no conocen lo bueno y lo malo. Alguien puede decir, entonces los bebés no necesitan salvación. Claro que sí. Dios salva a los bebés no del pecado, sino del castigo que va a caer sobre esta tierra. Dios los salva por misericordia, no del pecado, porque los bebés no han cometido pecado. Porque Cristo viene a salvarlos a los pecadores. Entonces, un bebé, ¿por qué necesita ser salvado? Simplemente por gracia, por misericordia, porque los bebés son inocentes. Inclusive Cristo dijo, dejad que los niños vengan a mí porque los tales es el reino de los cielos. Inclusive, cuando leemos Deuteronomio 1:39, vemos de que Dios le dijo a los israelitas, Dios le dijo a Moisés, solamente los niños y Josué y Caleb van a poder entrar a la Canaán, porque los niños no conocen lo bueno y lo malo. Esto dice Deuteronomio 1:39. Y vuestros niños, los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Y el libro de Números dice que solamente Josué y Caleb iban a entrar a la Canaán, porque Israel, como todos sabemos, de que Israel cayó en apostasía. Por tanto, no podemos confundir propensión al mal con pecado. La tendencia al mal o la pecaminosidad básica es la que heredamos, pero solamente venimos a ejercerla cuando conocemos lo bueno y lo malo. Mientras tanto, un niño, un bebé, aunque tenga la propensión al mal, pero aún no la desarrolla. Yo pudiese darles muchos ejemplos bíblicos donde la Biblia en ningún caso le llama indirectamente o directamente a un niño pecador. El término pecador solamente se aplica a seres humanos que deciden pecar por su propia elección. Vamos a ver en esto que resta de esta clase que ser tentado no es pecado. El pecado está en ceder a la tentación, porque el pecado es una elección. ¿Dónde decido pecar o no? Es en la mente. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Noten cómo dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Hermanos, ser tentado no es pecado. O sea, un bebé no puede ser tentado. ¿Para qué si no tiene su mente con uso de razón?
El diablo no tienta a bebé. El diablo tienta a personas que conocen lo bueno y lo malo. Alguien me dijo allí, hermano, entonces ¿por qué los bebés gritan y lloran cuando tienen hambre? Bueno, eso no se le puede llamar que porque son egoístas, porque simplemente se le llama instinto. El egoísmo, el odio y la envidia solamente le ejercen personas como nosotros, que conocemos lo bueno y lo malo. Un niño no es egoísta, un niño es inocente, un niño es... Inclusive Cristo puso muchos ejemplos de los niños para que seamos como niños, inocentes, humildes. No le podemos llamar que un niño sea egoísta simplemente porque grita, porque tiene hambre. Eso es instinto, no sabemos si le duele el estómago, o le picó un alacrán, o le picó una abeja, o le duele el estómago, algo le cayó mal. Lo que trato de decir, hermano, es que tengamos claro qué es el pecado y qué es tendencia al mal. Lo que heredamos es la tendencia al mal, pero solamente cuando tenemos conocimiento de lo bueno y lo malo es que venimos a ejercerla. Y noten lo que dice Santiago, leamos la cita correctamente. Estoy leyendo Santiago capítulo 1, versículo 3 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Noten que ser tentado no es pecado. ¿Qué es pecado? Ceder a la tentación. Yo siempre pongo el ejemplo del teléfono. La tentación es como el teléfono. El teléfono suena, suena, suena. ¿De quién depende contestarlo? De la persona. El teléfono, tarde o temprano, va a dejar de sonar. Así es la tentación. Si nosotros no cedemos a la tentación, el tentador se va a ir. Aquí dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, que es el mal deseo, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Noten, el pecado es una decisión que se decide en la mente. ¿Dónde inicia el mal deseo? En la mente. Y eso se ejecuta en acciones. Claramente el pecado, antes de ser acto, es una decisión, una intención en el corazón. Mateo 15, 19. Noten cómo dijo Cristo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios y la blasfemia. ¿Saben de qué esta teoría? De que sostiene de que por nacer en este mundo somos pecadores y que heredamos la culpa de Adán. Es una doctrina católica que se llama el pecado original. Muchos adventistas, por no tener claro el concepto de tendencia al mal o naturaleza pecaminosa con pecado, han llegado a confundir las dos cosas y hacerlas una misma cosa para sostener de que nacemos pecadores. Pura doctrina católica que muchos adventistas han asimilado. El padre de esta doctrina se llama el doctor San Agustín de Hipona, un doctor de la Iglesia Católica que sostenía que por el simple hecho de nacer en este mundo nos hacemos pecadores. Sin tener ninguna culpa de nada, sin tener nada de conocimiento de lo bueno y lo malo, somos pecadores por nacer en este mundo. O sea, según San Agustín de Hipona, los niños nacen con el pecado original y es necesario bautizarlos para quitarles esa mácula. Muchos adventistas, aunque no aceptan el bautismo de infantes, pero sostienen de que nacemos pecadores porque creen de que nacer con la tendencia al mal, ya Dios nos culpa de ser pecadores y estamos condenados al infierno. O sea que según esta postura, Cristo por nacer en este mundo se hizo un pecador. Esto es una gran blasfemia. O sea, esta doctrina lleva una blasfemia oculta, una blasfemia sutil. Pero según mi Biblia, el pecado es una elección. O sea, no hay ninguna disculpa para el pecado. El pecado no se puede justificar, como decir, bueno, yo nací con esta propensión al mal, entonces Dios me puede salvar así pecando. Dios tiene que justificar
mi pecado. Porque yo no puedo dejar de pecar porque ya nací así. Noten que esta doctrina, llamar al pecado una condición o un estado, es una doctrina que ataca todo nuestro mensaje adventista, inclusive creer lo contrario de lo que están enseñando estos hermanos de Venezuela es atacar todas nuestras creencias y doctrinas. Inclusive se ataca el concepto de pecado, se ataca la naturaleza humana de Cristo, se ataca el juicio investigador, se ataca la santificación, se ataca el cierre de la puerta de la gracia y se ataca el santuario. Noten, hermano. Pero mi Biblia dice que el pecado es una elección. Yo decido pecar o no. Alguien puede decir, hermano Rafael Díaz, entonces si el pecado es una elección, la salvación es por obra, entonces no necesitamos de Dios, simplemente hay que portarnos bien para ser salvos. No, aquí está el problema de muchos que no comprenden qué es justificación por la fe, hermanos. El Evangelio es para darnos ese poder, esa capacidad, para poder tener sujeta nuestra naturaleza humana pecaminosa para que no se levante en malos deseos y cedamos a los deseos de la carne. Cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, se nos da una nueva naturaleza. Y en nuestro ser hay dos naturalezas luchando, vamos a ver en la Biblia. Y al tener dos naturalezas, de nosotros depende cuál de las dos alimentamos, porque el pecado es una elección. Alguien puede decir también, hermano, ¿pero por qué morimos? ¿Por qué los niños mueren? Es porque tienen pecado. No, hermanos. No confundamos la consecuencia del pecado, el fruto del pecado, con el pecado mismo. El morir es un fruto del pecado. El enfermarnos es fruto del pecado. La primera muerte que afrentan todos los seres humanos, eso a nadie lo condena. Y Dios no puede mandar al infierno a alguien de que muera de cáncer, de algún accidente. Morimos, estamos en un mundo, en un conflicto entre el bien y el mal y podemos morir. Esa es la consecuencia del pecado. Pero hay una muerte que sí es una elección y que nosotros podemos decidir si la aceptamos o no, y es la muerte segunda, la muerte eterna. Esa sí es una elección. La muerte primera, que heredamos de Adán y Eva por consecuencia del pecado, pero que no es pecado esa muerte, la afrentamos todos los hijos de Dios, impíos e hijos de Dios. Pero esa muerte no me condena. La que sí es una elección es la muerte segunda, y esa sí es una elección. Si yo rechazo el Evangelio, si yo rechazo a Cristo, voy a experimentar la ira de Dios, que es la muerte segunda. Muchos están confundidos. Creen de que por morir en este mundo somos por el pecado. No, hermanos, es por la consecuencia del pecado. Vivimos en un mundo donde hay enfermedades, donde hay guerra, tempestad. Y como hijos de Dios estamos expuestos a sufrir una bala, un proyectil en un conflicto. Pero si morimos en este conflicto, eso no es pecado. Dios no me condena por eso. Por lo que sí Dios me puede mandar al lago de fuego es por haber elegido la muerte segunda. Y esa es una elección, porque el pecado es una elección. Las personas que se mueran en la muerte segunda y que vayan al lago de fuego, no va a ser porque Dios lo quiso, sino porque las personas rechazaron el Evangelio. Dios nos da libre albedrío. Dios nos da esa capacidad de elegir, porque el pecado es una elección. Nadie es mandado al infierno por nacer en este mundo. Nadie es mandado al infierno por tener una propensión al mal o por tener esta carne que tenemos. Yo no tengo culpa de tener esta carne. Yo no tengo culpa de haber nacido en este mundo. Nadie tiene culpa. Pero sí tengo culpa por dejarme dominar por esta tendencia al mal. Yo tengo culpa y soy responsable de mis propios actos si cedo a los deseos de esta carne pecaminosa. O sea que el problema no está en tener esta carne, sino el problema está en obedecer a esta carne. ¿Me doy a explicar, hermano? Una cosa es tendencia al mal y otra cosa es el pecado. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios y la blasfemia. Noten, hermanos, el pecado es una elección. Nadie está obligado a pecar. ¿Por qué pecamos? Porque queremos. ¿Sí o no, hermano? Y no podemos justificar el pecado, hermano. No podemos decir, es bien difícil dejar de pecar o no tuve otra alternativa. No, hermanos, hacemos cosas malas porque queremos. No podemos maquillar el pecado, no lo podemos justificar el pecado. ¿Por qué nosotros hablamos malas palabras? Porque queremos. ¿Por qué nosotros odiamos a nuestro prójimo? Porque así lo queremos. ¿Por qué nosotros somos chismosos? Porque así lo queremos. ¿Por qué alguien se va a la iglesia y no quiere tener nada con la iglesia adventista? Porque quiere. Nadie puede decir, así nací yo. ¿Por qué a alguien le gusta el licor? Porque le gusta, porque así quiere. Ahora bien, al no tener el poder de Dios en nosotros, el dragón que llevamos dentro nos vence. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo para que Cristo nos dé otra naturaleza. Esa naturaleza se llama la espiritual. Pero dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Esa naturaleza divina nos ayuda a vencer nuestra tendencia al mal. Mantenerle jaque. Y saben, hermanos, esta tendencia al mal, que no es pecado tenerla, vamos a lidiar con ella hasta que Cristo venga y seamos transformados. Mientras que el pecado lo tenemos que haber vencido desde ya. Y el pueblo de Dios, que son los 144,000 que van a estar vivos antes de que sea la puerta de la gracia, antes de este día, habrán vencido el pecado y habrán reflejado el carácter de Cristo. Noten que el pecado, el pueblo de Dios tendrá que haberlo vencido antes del cielo de la puerta de la gracia, mientras que la naturaleza pecaminosa la tendremos hasta que Cristo venga por segunda vez y seamos transformados. Dos cosas. Una cosa es tendencia al mal y otra cosa es naturaleza pecaminosa. Según Pablo, ¿dónde está el problema? Vamos a ver de que el problema no está en tener la carne pecaminosa, sino que el problema está en ceder a los deseos de la carne. Esto lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfacáis los deseos de la carne. Pregunta, hermano, seamos sinceros. Si ustedes saben leer, ¿dónde está el problema? ¿En la carne o ceder a los deseos de la carne? Según esta cita. Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el espíritu contra la carne. Noten que tenemos hoy, los cristianos tenemos dos naturalezas. Mientras que cuando nacemos en este mundo traemos una naturaleza. Y esa naturaleza nos esclaviza, nos lleva a cometer pecado, nos lleva a ser egoístas, nos lleva a ser odiosos. ¿Por qué? Porque no podemos dominarla por nosotros mismos. Por eso es que necesitamos venir a Cristo, el único que nos puede dar la victoria sobre nuestra tendencia al mal, para que esa tendencia al mal no se levante en deseos y acciones pecaminosas, que son pecado. El problema no está en la carne, sino en ceder a los deseos de la carne. Pablo lo está diciendo acá, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, disensiones, herejías y envidias, homicidios, etcétera, etcétera. ¿Dónde inicia eso? Acá, en la mente. ¿Por qué? Es cuando el ser humano alimenta la carne pecaminosa. Aquí dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Voy a leer una cita del Espíritu de Profecía que está en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 447, donde dice que el problema no está en ser tentados con malos pensamientos, sino en alimentar esos malos pensamientos y ceder a los deseos
que Satanás nos proporciona con esos malos pensamientos. Noten cómo dice la cita. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás. O sea que Satanás, ¿dónde los ataca? Para pecar. ¿Dónde el diablo nos ataca? En la mente. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pregunto, ¿Cristo fue tentado? Sí, según nuestra semejanza. ¿Por qué nunca pecó? Porque Cristo nunca cedió a los deseos de su carne, porque Cristo podía pecar si Él lo deseaba. Porque entonces de nada servía que el diablo lo tentara. Porque solamente si alguien tiene la posibilidad de pecar, es que el diablo lo puede tentar. El diablo no es bobo. El diablo no puede tentar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado. El diablo tienta a los hombres. Y Cristo fue tentado como hombre. La pregunta es, ¿Cristo podía pecar si Él lo deseaba? Sí. Pero Cristo fue tentado según nuestra semejanza. Y dice acá la cita. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se les alberga, o sea, si no se les acaricia, si se les rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa. Ah, miren, ¿qué es culpa? O sea, la culpa no se hereda. Dios no me puede condenar por el pecado de Adán. Dios me va a condenar por mi pecado. Noten, la alma no se contamina con la culpa de nadie y nadie recibe la mancha de su influencia. Nadie. El diablo nos puede bombardear con malos pensamientos y con tentaciones de toda índole, pero no los puede hacer pecar a menos que nosotros lo deseemos. Ahora, aquí interviene el Evangelio. En nosotros no hay poder para vencer. Y Cristo nos da la victoria. Por eso es que en las 7 iglesias de Apocalipsis hay 7 promesas. Y todas terminan el que venciere, el que venciere, el que venciere. Porque el conflicto final trata de vencer. En esta condición pecaminosa de un cuerpo pecaminoso, poder vencer con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Mi Biblia enseña que sí se puede vencer el pecado. Mi Biblia enseña que si el pecado es transgresión de la ley y que es una elección, se puede vencer. ¿Y dónde se debe de vencer? En la mente. La batalla del cristiano está en el intelecto, en la mente. Por eso es que el diablo nos ataca en la mente. No es en las manos, no es en los pies. Simplemente nuestras extremidades reciben información de nuestro intelecto. Por eso es que el sello de Dios se coloca en la frente, símbolo de intelecto. Por eso es que en el santuario los pecados eran confesados sobre la cabeza del Cordero. Porque es en la mente, es en la frente, es en el cerebro donde inicia el pecado. Por eso es que Cristo como Cordero, cuando fue a orar al huerto del Getsemaní, de su cabeza goteaban gotas como de sangre. La presión psicológica de la mente de Cristo fue tan grande. La presión de Cristo en su mente fue tan grande en el huerto del Getsemaní que sufrió una hematedrosis. Porque Cristo estaba sufriendo la ira del Padre y su presión psicológica mental era tan fuerte que le dio una hematedrosis. Sudó gotas como de sangre, o sea, sudor mezclado con sangre. Ahora vamos a ver, hermanos, que el pecado es una elección. No confundamos naturaleza pecaminosa con pecado. Los adventistas del séptimo día no somos católicos, ni calvinistas. Las 28 creencias adventistas no apoyan el pecado original. Lo que ha pasado es que han malinterpretado la palabra pecaminosidad básica, pero vimos que el comentario bíblico adventista dice que eso se debe interpretar tendencia al mal. Ahora, voy a darles algunas citas de la Biblia y el espíritu de profecía que demuestra que el pecado no se hereda. El pecado es una elección. De cada quien es una elección. Primer cita, Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres.
cada uno morirá por su pecado. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare esa morirá. El nefesh o la vida que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, y la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Noten que el pecado no se puede heredar. Cada quien sufre por su pecado. Dios es justo. Dios no da por inocente al culpable. Noten como dice el Espíritu de Profecía. Patracas y Profetas, página 395, párrafo 2 dice: ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, la transgresión es siempre un acto nuestro. Noten, no puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a pecar. Satanás nos ataca a nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Por severo o inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder ser vencedores. Noten que el pecado es una elección, dice el Espíritu de Profecía. Entonces, ¿cómo vamos a disciplinar a una iglesia o a un hermano porque enseñe esto? Si está escrito en la Biblia, en las 28 creencias, en el comentario bíblico adventista y en el Espíritu de Profecía. ¿Qué está pasando, adventistas, que no estamos estudiando? No estoy diciendo que yo soy infalible o que yo tengo la verdad absoluta, pero por lo menos pesen esta evidencia. Lo que pasa, hermanos, ¿saben cuál es el problema? Todo esto vino a dividir la iglesia. Es un libro que se llama Preguntas sobre Doctrina. Este es un libro que salió en la década de 1950 aproximadamente. Es un libro que le dio un vuelco a la teología adventista original de la iglesia adventista. Este libro, Preguntas sobre Doctrina, habla cosas casi parecidas a la Iglesia Católica, del pecado original, que Cristo venció en una condición diferente a nosotros, que Cristo tuvo una naturaleza humana antes de que Adán cayese, y cosas así. Pero es interesante que el Espíritu de Profecía dice claramente que el pecado es un acto nuestro, siempre será un acto nuestro. Conflicto de los siglos, página 500, párrafo 1 dice: nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene poder para gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Esta cita es una enorme evidencia que no hay ninguna excusa para el pecado. Si alguien hizo algo, no diga por culpa de alguien lo hice, simplemente lo hicimos porque queríamos. Porque el diablo a nadie lo fuerza a pecar. Porque el pecado es una elección, dice aquí la cita. El tentador no tiene poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y contra Satanás. Poderosas citas, hermano. Entonces, según lo que hemos estudiado, los hermanos de la iglesia de Venezuela están en lo correcto. Están enseñando lo que enseñan las 28 creencias adventistas, lo que enseña la iglesia adventista oficialmente, que el pecado es una elección que inicia en la mente y después se ejecuta en acción. Hemos descubierto que el problema no está en tener la tendencia al mal o la naturaleza pecaminosa, lo que las 28 creencias le llaman pecaminosidad básica. No está el problema allí, sino en ceder a los deseos de la carne. Y Cristo nos da la victoria. El poder de Cristo nos capacita para poder vencer. Mi Biblia lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Por lo tanto, sería un gravísimo error, un error de los más grandes del universo, disolver una iglesia, disciplinar a la iglesia porque crea esto. Es un gravísimo error.
Y lo digo repetidas veces. Porque esto que están diciendo los hermanos no ataca ninguna creencia ni doctrina. Al contrario, la solidifica y la hace más estable. Termino con esta cita de El conflicto de los siglos, página 484, párrafo 1. Conflicto de los siglos, página 484, párrafo 1. El tema se llama El origen del mal. Dice así: la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. O sea, la definición de pecado no la da el hermano Rafael Díaz, no la da un teólogo, no la da un anciano, no la da una junta de iglesia, ni una misión de iglesia. La da la palabra de Dios. ¿Qué es pecado? Dice, el pecado es transgresión de la ley. Y dice, la única definición de pecado. No dice que hay varias. Dice, la única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. Pueden haber otras definiciones como no tener fe es pecado, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, no tener fe es pecado, pero todo va a dar a la ley de Dios, porque Dios define lo bueno y lo malo en su ley. Y dice, el pecado es transgresión de la ley, es la manifestación exterior, o sea, por fuera, de un principio en pugna con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Esta palabra, un principio que esté en pugna, significa que el pecado inicia en la mente y se manifiesta en acción. Hermanos, la culpa no está en tener la tendencia al mal, sino en ceder a la tendencia al mal. Ser tentado, hermanos, no es pecado. El pecado está en ceder a la tentación. Dice el apóstol Pablo, yo pudiese darles muchos temas sobre esto, hermano. En mi canal tengo muchísimos temas sobre esto. Y admito que yo también antes estaba confundido. Yo creía que tener tendencia al mal era lo mismo que pecado. Y sin querer estaba aplicando una teología católica. Hasta que empecé a estudiar seriamente este tema, usando la Biblia, el espíritu de profecía y lo que dice nuestra petición de creencia. Llegué a la conclusión, hermanos, de que estamos predicando una doctrina netamente católica, la doctrina del pecado original. Basado en esto, hermanos, significa que el pecado se puede vencer con el poder del Espíritu Santo. Y los 144,000 habrán vencido el pecado por la gracia de Cristo antes de que cierre la puerta de la gracia. Por eso es que es un error satánico decir de que los 144,000 estarán pecando hasta que Cristo venga. Eso es diabólico, hermanos. El santuario se habrá cerrado. ¿Cómo van a estar pecando? ¿Dónde se van a meter los pecados en el santuario? Si Cristo habrá salido del lugar santísimo y la gracia se habrá terminado. Pero noten cómo dice Pablo en Romanos 6:12. Romanos 6:11 leamos. Romanos 6:11 para que veamos de que el pecado está en ceder. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias. O sea que el problema está en obedecer a este cuerpo que tenemos, hermanos. El problema no está en el cuerpo que tenemos, en esta naturaleza caída, en este cuerpo debilitado por el pecado, en este cuerpo que tiene una tendencia al mal. El pecado está en ceder. Dios nos toma como culpables cuando cedemos al pecado. Ahora, hablemos de Cristo. ¿Por qué Cristo venció? Sencillo, hermanos. El libro de Hebreos nos dice por qué Cristo venció. Porque Cristo, el secreto del poder de Cristo estaba en tomarse de la mano del Padre. Por eso es que Cristo oraba, ayunaba, predicaba. Porque la única forma de poder vencer es con el poder del Espíritu Santo. Esto lo dice Cristo. ¿Por qué Cristo venció? Hebreos capítulo 5 dice así. Hebreos capítulo 5 versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo? ¿Cómo el Dios eterno va a aprender la obediencia?
El problema es que acá está hablando de la humanidad de Cristo. Cristo como hombre aprendió la obediencia. O sea que Cristo no nació obediente. Por eso es que dice el Espíritu por en el deseo de toda la gente que Dios entregó ese bebé a padres temerosos de Dios para que educaran a ese niño en el camino de Dios. Y dice que la primera maestra humana fue María, que le enseñó las Escrituras. Todos los días María le enseñaba las Escrituras. O sea que Cristo aprendió. ¿Quiénes son los que aprenden? Nosotros. O sea, Cristo como hombre aprendió la obediencia. Nosotros también hemos sido llamados a aprender la obediencia. Y dice el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Noten, hermano, Cristo aprendió la obediencia. Ahora, Dios no necesita orar. Dios no necesita ayunar. Pero ¿por qué Cristo oraba y ayunaba? Como hombre. Porque los que necesitamos orar y ayunar para vencer las tentaciones y vencer nuestras debilidades somos nosotros. El poder está en Dios y Cristo se aferró de la mano del Padre para poder vencer y salir victorioso. Cristo, si Él quería, podía haber cedido a la tentación. Inclusive Elena de White dice en el deseo de toda la gente, dice que hubo un momento donde el sacerdote le pegó una cachetada a Cristo. Dice que Cristo se sintió tentado a usar su poder, pero no lo hizo porque la tentación no es pecado. Cristo fue tentado, pero Cristo venció como hombre. El secreto del poder de Cristo estaba en su Padre. Cristo todo lo que hizo era porque el Padre estaba en Él. Era el Padre haciendo todo eso a través del Hijo. Así dice Juan capítulo 5, versículo 19. Hermanos, en mi canal tengo muchos temas sobre esto, hermanos. Aquí estoy haciendo solamente un repaso. Quise dar toda esta explicación para que pudiéramos comprender de que los hermanos de la iglesia de Mérida, en Venezuela, están en lo correcto. Están en lo correcto con creer de que la última generación habrá vencido el pecado. Y eso dice la Biblia en Apocalipsis. Son sin mancha y sin contaminación. Esta palabra sin mancha es la misma que se aplica a Cristo. Mantenerse sin mancha, o sea, puro moralmente en esta tierra. Ahí se aplica en el griego ese término, son sin mancha. Es como se vive. Dice Juan 5, 19, hablando de Cristo. Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. O sea, Cristo venció no porque era Dios, aunque Él es Dios, pero venció como hombre. Eso lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2:14 dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea que Cristo venció al diablo como hombre, no como Dios. Porque el pecado entró por un hombre y el pecado tenía que ser vencido por otro hombre. Muy importante eso. La pregunta del millón es, si Cristo venció, ¿podemos nosotros vencer si hacemos lo mismo que Cristo? Sí. Noten, podemos vencer, pero si hacemos lo mismo que Cristo hacía, orar, ayunar, estudiar la Biblia y tomarnos del poder del Padre. Eso dice la Biblia, Judas 1, 23 y 24. Especialmente el versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. O sea, mi Biblia enseña que sí se puede vencer porque el pecado no es un estado, es una elección. Y repito, heredamos una tendencia al mal, pero no el pecado. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este repaso, podemos decir que es un repaso porque estos temas ya los he explicado muchas veces en mi canal. Así que hermanos, no se olviden de suscribirse a mi canal. Para mí es una gran ayuda que se suscriban al canal porque de esta manera estos temas van a llegar a muchas personas a nivel mundial. Hay mucha confusión, aún en la iglesia hay mucha confusión, hermano. Y la confusión radica en esto, confundir pecado con naturaleza pecaminosa. Una es hereda y otra es una elección.
Una la tendremos hasta que Cristo venga por segunda vez, y la otra y lo otro tendremos que haberlo vencido antes del cierre de la puerta de la gracia. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Saludos a nuestros hermanos que son parte de este canal y que siempre oran por este ministerio, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.